¿Qué dice mi gente? ¿Cómo están? Feliz domingo. Vamos a iniciar con el market review de esta semana. Vamos a ir viendo obviamente varios pares de divisas, a ver qué oportunidades tenemos para esta semanita e ir aprovechando al máximo. La semana pasada les había comentado, inclusive la antepasada les había comentado de los posibles shorts en el petróleo. He venido agarrando ventas desde la semana, eh, realmente desde inicios de mayo. Entonces tengo más de un mes operando ventas en el petróleo. Y la semana pasada justamente vino a rellenarse este gap de esta zona para hacer continuaciones bajistas. Yo entré la semana pasada en ventas por acá, cerré acá, inclusive les mandé la foto por el grupo del Telegram. Y una de las cosas que voy a estar esperando para esta semanita es continuación de ventas en el par. Una de las cosas que me gustaría evaluar sería que viniese a buscar esta zona de soporte que me pueda actuar como resistencia para hacer una continuación del movimiento bajista, o ustedes saben que yo voy buscando estas zonas de por acá arriba para ir evaluando esa continuación. Aún así, por el backtesting que le he venido haciendo el petróleo, él tiende a moverse muy limpio. Entonces vamos a esperar movimientos un poco sencillos y limpios, valga la redundancia, para continuar esa opción bajista hacia por lo menos lo que sería para mí el cierre del gap de lo que fue el 29 de mayo. ¿Ok? Hay un gap mucho más grande todavía, podemos evaluarlos en 4 horas, que es este de los 84,04. Entonces, mi primer target a evaluar en ventas va a ser esta zona de acá de los 87, pero el siguiente que estoy evaluando como tal es el de los 84,04. Y hay otro todavía mucho más abajo, en los 67, si no me equivoco, este 67,80. Fue justamente cuando inició todo el tema de lo de la guerra. Entonces, ese gap tiene que ir a rellenarse tarde o temprano y lo vamos a aprovechar al máximo. Aquí tenemos unos shorts donde el mercado realmente pudiésemos aprovecharlo al máximo de que caiga más de un 24%. ¿Ok? Por otro lado, vamos a ir evaluando algunos pares de divisas. Tenemos euro dólar, que cerró la semana pasada súper, súper bajista. Vamos a borrar un poquito todo lo que tenemos por acá y vámonos ahora a evaluarlo. Para mí, de entrada, una de las cosas que evalúo siempre, recuerden, es su confluencia para ir viendo cómo viene de time frames macros a micros. Tenemos daily claramente formando un lower low. Me gustaría esperar un lower high para entrar en ventas, pero aún así pudiésemos evaluar muy buenas opciones de compra siempre y cuando el mercado me dé confirmación. Si viene un lower low, entonces simplemente es esperar a ver dónde nos está llegando. Vean que estamos llegando claramente a una zona de soporte donde en el pasado reaccionó con bastante fuerza, pero tenemos un área de imbalance acá que me interesa muchísimo para evaluar esas compras en esta zona. Entonces, posiblemente si el mercado me llega a abrir acá el día de hoy, pudiese estar evaluando en lo que empieza a darme confirmaciones en timeframes menores alcistas, ir evaluando las compras al retroceso. Recuerden que no es un escenario alcista, sino simplemente para un retroceso. Y en el retroceso ir evaluando ya después esas continuaciones bajistas o simplemente esos escenarios de ventas. Ya de por sí de entrada me gustaría evaluar en un escenario súper pequeño ventas en esta zona. ¿Ok? Sería, si el mercado llega a abrirme con un gap en esta área, aquí estaría evaluando la continuación bajista como tal. Vámonos con el AUD-USD. Está haciendo exactamente lo mismo que el euro dólar, formando un lower low. Me gustaría que viniese a formar un lower high. Entonces, simplemente evaluar zonas donde en el pasado haya reaccionado y que actualmente se pueda frenar. Vean que ya nos encontramos en una zona de acción del precio, justamente en esta área. En el pasado ya ha tendido a reaccionar. Tenemos zonas de resistencia, soportes, resistencia que nos pueden servir en un presente para actuar en compras. Pero una de las cosas que me gustaría evaluar, como les digo siempre, es esperar que empiece a haber cambios estructurales alcistas en nuestros timeframes pequeños para ir evaluando esa posible compra para un retroceso. ¿Ok? Que el mercado vaya haciendo algo más o menos así para ya ir actuando en compras. Por lo menos hasta esta zona de imbalance, para mí estaría perfecto unas pequeñas compras. Puede ser en un minutico, en 3 minutos. ¿Ok? Oro. Oro está haciendo algo muy parecido al euro dólar, la USD, significa que el oro ha venido perdiendo muchísima fuerza. Entonces, una de las cosas que yo evalúo es que simplemente el mercado o el oro
en sí per se viene haciendo un retroceso de todo lo que ha sido este impulso alcista que viene haciendo desde, literal, desde el año antepasado, ¿ok? Y mucho más allá inclusive. Entonces, una de las cosas que me gusta ir evaluando es dónde nos encontramos. Vean que el mercado ya se está acercando a lo que es una zona de resistencia que puede actuarme como un soporte. Entonces, esta área como tal para mí es una muy buena zona de una posible reacción alcista para el oro. Puede ser o para continuación de su escenario macro, porque es que a nivel macro el oro sigue estando alcista. Vean que como ya está llegando inclusive a su trend line o a su línea de tendencia que nos puede servir como referencia. Inclusive acá, en base a los que más o menos saben cómo opero yo, aquí tenemos un muy buen sándwich que nos puede servir para reaccionar a la alza, ¿ok? Así que me gustaría muchísimo que el mercado o este activo del oro llegue a esta zona para posible buscar esos longs en esa área. Entonces vamos a ir viendo simplemente a ver cómo se va moviendo. Sí tenemos euro dólar, AUD USD, oro, NZ de USD actuando a la baja, significa que vamos a ver un SCAT subiendo con muchísima fuerza y aquí nos lo está demostrando. Una de las cosas que me gusta evaluar es que posiblemente está ya a punto de entrar en una zona para mí súper interesante de ventas, una zona de oferta donde en el pasado el mercado ha caído con bastante fuerza, inclusive, ver cómo ha caído más de 500 pips. Y viene recuperándose con mucha fuerza el oro, lo que ha sido desde el lunes. ¿Ok? Entonces, toda esta fuerza alcista debería buscar un posible retroceso para lo que sería esa posible continuación hacia un nuevo alto, ¿ok? O un nuevo máximo. Entonces, de entrada para mí, yo voy a estar buscando compras en esta zona, este sándwich que se encuentra por acá, en semanal. Entonces, en daily lo vamos a ver un poquito más limpio, perdón. Pudiésemos evaluar esta zonita de resistencia. En 4 horas van viendo cómo se hizo un escenario mucho más limpio, higher high, higher low con ese mechazo y continuaciones alcistas. Entonces, para mí realmente lo que sigue formando el mercado es una continuación de un escenario alcista que podemos aprovechar al máximo siempre y cuando el mercado nos vaya formando higher lows para evaluar nuevos higher highs. ¿Ok? Por otro lado, si nos vamos a GBP/USD, va a ser algo muy parecido. Aquí está haciendo un análisis con otro estudiante. Vamos a borrar todo lo que está por acá. Y aquí es prácticamente el mismo escenario. Formando un higher high, no ha hecho higher low. Tengo zonas por testear como esta resistencia que me puede servir como un soporte. Y realmente me gustaría ver que el GBP/USD haga una caída hacia esta zona para una continuación alcista. ¿Ok? Aquí tenemos claramente, podemos detallarlo un poquito más por esta área de aquí, para ir evaluando esas posibles continuaciones alcistas. Leo, ¿puedo agarrar estas ventas? Por supuesto que sí. Siempre y cuando el mercado te empiece a confirmar una clara estructura bajista, podemos agarrar aunque sea uno a uno, evaluando que estamos en contra de la estructura. ¿Ok? Vamos a ir viendo otros activos. Vamos a ver el GJ. GJ cayendo también con bastante fuerza. La semana pasada se agarraron largos en el par, en lo que rompió esta resistencia. Yo me fui en compras, tenía un buy stop la semana pasada. O sea que en pocas palabras se me activó aquí con esta velita. Fue un movimiento súper limpio, buscando casi un 2 a uno, quiebre de resistencia, buscando que el mercado completara este gap y al quiebre a la alza, irnos en compra, y eso fue lo que simplemente busqué. ¿Por qué busqué compras? Porque mi escenario en temas estructurales era alcista. El mercado estaba formando un higher high, higher low, higher high. En este punto seguía siendo un higher low en zona de resistencia que puede actuar como soporte. Y si nos vamos a 4 horas, simplemente el mercado seguía siendo alcista. ¿Por qué seguía siendo alcista para mí? Ya después de toda esta subida que formó el higher high, vino a formar un higher low para mí. Luego hizo un lower high, low, y para mí era una continuación a la alza a favor de la estructura. ¿Ok? Sencillo. Ya buscando obviamente temas estructurales, cuando hubo el cierre del mercado de Nueva York, esperé que en Asia diera quiebres alcistas y cuando me confirmó esa resistencia quebrada, que fue con esta velita, con un buy stop, simplemente se me activó la orden a la 1:30 de la mañana. Ya esto era Londres, previo a la sesión de Londres el día viernes y bueno.
sea, el movimiento alcista. Actualmente ya los escenarios cambiaron. Tengo un lower low claramente formado. Para mí esto es un escenario de venta súper claro. Entonces, una de las cosas que voy a hacer o que me gustaría hacer es evaluar las opciones de venta más claras para mí, las cuales son en esta zona de acá, completica, yo tomo toda esta área. Y también por si sube mucho más, esta zona imbalance. Soporte quebrado no testeado, en esta área está haciendo exactamente lo mismo. Así que tendría dos escenarios, uno por aquí y si sube mucho más, a una continuación bajista. ¿Ok? ¿Por qué? Porque bueno, el escenario simplemente está formando un lower low, debería ser un lower high y estamos evaluando que el mercado haga su continuación. ¿Ok? Hmm. Vámonos con el GBP AUD. La semana pasada estaba hablando de posibles compras en el euro AUD y realmente no las aproveché porque no me llegó a la zona que yo quería para comprar. Se puede decir que se me fue un poco el mercado. Ya el mercado me está confirmando a nivel diario la estructura alcista, formando un higher high. Esto me gusta muchísimo porque debería formar un higher low para buscar esas opciones de compra. Actualmente mi escenario de compras ahora va a partir desde este impulso alcista. Voy a estar buscando con mi Fibonacci que posiblemente llegue entre el 61, 78, que tenemos muy buenas zonas. Vamos a ver si en una hora podemos corroborar un poquito, pero ya de por sí en una hora yo pudiese actuar en esta zona de acá, entre el 50 y el 61, y obviamente en todo este vacío que queda por aquí, debajo de ese soporte de los 1.62941 aproximadamente. Borrando el FIBO, sería algo más o menos así, que llegue acá para una continuación o que llegue acá abajo para una continuación también. ¿Ok? Esos van a ser mis escenarios de compras en el euro AUD. Entonces, bueno, nada, mi gente, vamos a ir viendo cómo arranca la semana, cómo abre el mercado ahorita en 50 minutos y vamos evaluando todos los posibles escenarios que ya de por sí evaluamos. Les mando un abrazo y bendiciones. Chao, chao, que estén bien.